Aunque sea difícil de creer, nuevamente se abre el debate en Bogotá sobre si el metro debe ser elevado o subterráneo. A lo largo del siglo XX, las principales ciudades de América Latina y muchas ciudades alrededor del mundo construyeron metros elevados, a nivel o subterráneos. Mientras tanto, en Bogotá nos enfrascamos en un debate eterno de si debían ser buses, un tranvía, si el metro debía ser elevado, subterráneo, a nivel, por dónde debería pasar, en fin. Cuando todo parecía resuelto porque ya se había adjudicado la obra, porque un consorcio chino ya está adelantando unos estudios, parece que finalmente son los últimos, los de detalle, ¿cierto? Los que ya determinan cómo va a ser ese metro. Cuando están construyendo un patio taller, cuando hay unos avances importantes en el traslado de redes, cuando hay un avance importante en la compra de predios para construir ese metro elevado, que finalmente acordaron entre el entonces alcalde Enrique Peñalosa y los gobiernos nacionales de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, que tantas dudas generó, que tanta polémica generó, porque se supone que Peñalosa, sin mayor sustento técnico, tomó la decisión de cambiar el trazado y los estudios que había hecho el entonces alcalde Gustavo Petro, pues finalmente terminaron siendo el corazón de una pelea política que terminaron dividiendo a la ciudad en tres partes: los que quieren el metro elevado, los que quieren el metro subterráneo y los que quieren tener un metro. Aunque la alcaldesa Claudia López ha dicho que esto va viento en popa, ya incluso hay un vagón pedagógico en Bogotá, aunque el presidente Duque dejó comprometidos los recursos para la construcción de esta primera línea. Se está hablando de una segunda línea subterránea. La llegada del presidente Petro y de su equipo abrió nuevamente el debate porque él está pidiendo que se revise la posibilidad de que una parte importante de la construcción de ese metro, principalmente la que va sobre la avenida Caracas, sea subterránea. Por eso, en Planeta Bogotá vamos a tener un especial sobre el metro. Van a ser 2 programas. El primer programa va a ser sobre el metro subterráneo y el segundo programa va a ser sobre el metro elevado. Por eso hoy, para el metro subterráneo, conversaremos con 2 personas que han trabajado el tema, que lo han pensado, que lo han estudiado, que han sido defensores del metro subterráneo. Ellos son el concejal Carlos Carrillo y el concejal Manuel Sarmiento. Ya nos vemos en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche les doy la bienvenida a Planeta Bogotá en Mesa Capital. Hoy vamos a hablar de un tema que, como vieron en la introducción, llevamos, no sé, más de 100 años esperando lo que es el metro, y cuando parecía que todo estuviera ya en la mano, ¿cierto?, que ya lo veíamos, que ya estaba listo para hacer realidad, pues la llegada del presidente Petro vuelve a abrir el debate. Y pues vamos a conversar con 2 personas que no solo saben del tema, sino que además tienen un rol fundamental en la ciudad, porque los dos son concejales. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí hoy compartiendo este espacio. Y vamos a arrancar primero con Manuel. Manuel, usted llegó al Consejo justo en el momento en el que termina la administración de Gustavo Petro e inicia la administración de Enrique Peñalosa. Justo cuando en ese momento el alcalde Petro dice: acá están los estudios para construir un metro subterráneo y lo que se necesita es que el alcalde Peñalosa los ejecute y que eso funcione. Todos tenemos la imagen del cheque que el presidente Santos en ese momento de papel grandote le entregaba al entonces alcalde Peñalosa, y la pregunta del millón entonces es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento con esa idea del metro elevado, del metro subterráneo, y cómo termina en un metro elevado? Bueno, a Peñalosa, buenas noches a usted, Fernando, a Carlos, a la audiencia, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Pero Peñalosa llega a la administración, a la alcaldía, y queda derrotado en una tesis que había defendido durante mucho tiempo, y era que Transmilenio era mejor que el metro.
y a regañadientes le toca entonces sacar adelante lo que él denominó el proyecto del metro, pero sin abandonar su tesis, entonces decide que consideró que el metro subterráneo era muy costoso, entonces que ese metro tocaba quitarle plata para hacer más troncales de Transmilenio y hacer un metro que fuera menos costoso para la ciudad. Un metro entre comillas, porque eso terminó siendo un metro alimentador de Transmilenio. Eso es lo que sucede, echa para atrás todos los estudios que habían avanzado y incluso violando la ley, creo yo, comienza a diseñar todo un proyecto donde mediante contratación a dedo define nuevos estudios del metro elevado para hacer una comparación que no tenía ninguna suficiente técnica frente al metro subterráneo y termina montando el metro elevado. ¿Por qué llega a esto? Primero por su concepción política, ¿cierto? Y es decir, necesitamos hacer más troncales de Transmilenio y para eso necesitamos hacer menos metro. Pero además, yo creo que aquí tiene una buena parte de la responsabilidad del hoy presidente Petro, y esto es importante que en la historia se conozca, porque no se conoce mucho esto. Cuando Petro llega a la alcaldía en enero de 2012, solo faltaba una firma de él para contratar los estudios del metro subterráneo. Los primeros estudios se hicieron en la alcaldía de Samuel Moreno. El metro subterráneo arranca en la alcaldía de Samuel Moreno. En esa alcaldía se hace el estudio que se denominó estudio conceptual. Faltaba hacer el estudio de ingeniería básica. Y el 1 de enero ya se había seleccionado el contratista para hacer el estudio de ingeniería básica. Solo faltaba una firma de Petro y Petro se demoró 1 año y 5 meses en suscribir ese contrato. ¿Por qué se demoró 1 año y 5 meses en suscribir ese contrato? Porque primero durante la campaña, incluso en su programa de gobierno, defendió la idea de Peñalosa de Transmilenio por todos los lados. Después cambió la idea, pero durante todo el 2012, su primer año de gobierno, planteó que había que cambiar el metro subterráneo diseñado en la alcaldía de Samuel Moreno por un tranvía sobre la Séptima. Incluso presentó un proyecto de acuerdo para cambiar la destinación de un cupo de endeudamiento que ya se había aprobado para financiar el metro subterráneo. Eran como 700 mil millones 800 mil millones de pesos de ese momento. Y eso se lo negó el Consejo y duró todo el año 2012, su primer año de gobierno, engavetando lo que tenía que hacerse frente al metro subterráneo y diciendo que había que hacer un tranvía. Llega el año 2013 y es cuando de pronto cambia de idea y dice, bueno, vamos a continuar con el proyecto que tenía Samuel Moreno, y es hasta mayo del año 2013, 1 año y 5 meses después, que contrata los estudios de ingeniería básica. O sea, se perdió 1 año y 5 meses. ¿Eso qué permitió? Primero, que el proyecto se demorara y que Petro no pudiera firmar el contrato del metro subterráneo, para la construcción del metro subterráneo, y eso pues le dejó en papayita a Peñalosa para que Peñalosa pudiera hacer el cambiazo. Pero eso también le dio la excusa perfecta a Santos para darle un cheque simbólico y no otorgarle los recursos. Porque en el año 2011 y 2012 el dólar estaba más o menos en promedio a 1.800. Ya para el año 2015 el dólar había aumentado a 2.700 pesos. Entonces, con ese aumento del dólar, Santos dijo, no se puede hacer el proyecto del metro subterráneo como estaba planteado, hay que hacer otro estudio que se denominó estudio de ingeniería básica de valor y reducir los costos de ese metro. Y es cuando recortan el metro original subterráneo, que era hasta la 127, lo recortan hasta la calle 100. Pero ese aumento del dólar le dio la excusa perfecta a Santos y todo eso embolató el proyecto del metro subterráneo, y por eso yo sostengo que una buena parte de esa responsabilidad le corresponde al presidente Petro. Después llega Peñalosa y bajo argumentos falsos, bajo estudios incluso que no tienen ningún tipo de fundamento, pues le dice a la ciudad que es mejor hacer el metro elevado. Solamente le doy un ejemplo de esas cosas que dijo Peñalosa absurdas en estudios. Dijo, por ejemplo, hizo una comparación entre el metro subterráneo y el elevado. En costos, bueno, dijo que el metro elevado era mucho más barato que el subterráneo. Mentira, porque además es una comparación de precios que terminó comparando manzanas con peras. Dijo que el metro elevado en un primer estudio costaba 9 billones de pesos, terminó valiendo 12 billones de pesos, y eso le permitió amañar todo para decir que era mejor el elevado. Pero hizo incluso estudios que hacían comparaciones tan absurdas como esta. Comparó la sensación de higiene en las estaciones del metro subterráneo versus las estaciones del metro elevado. Y entonces en esa categoría el metro elevado sacó la mejor calificación y el metro subterráneo sacó la peor calificación. Sensación de higiene, ¿eso cómo se mide? Eso es bajo la tesis de Peñalosa, que los metros subterráneos son como ratoneras, sí, que lo dijo alguna vez. Bueno, eso lo llevó a un estudio para justificar por qué podía hacer el cambiazo del metro subterráneo por el metro elevado. Okay. Y bueno, y ahora estamos en esto, que es un absurdo, es un metro realmente, el elevado, que es un alimentador de Transmilenio. Están todas las cifras que demuestran eso durante mucho tiempo lo dijimos, y terminó contratando ese elevado. Ya vamos a ir a ese concepto de metro alimentador de Transmilenio, pero Carlos, usted ha sido un crítico
muy fuerte de la decisión de Peñalosa, no solo de cambiar el metro subterráneo por un metro elevado, sino que además ha sido crítico de la relación que tiene ese metro con Transmilenio. ¿Sí? Correcto. ¿Cómo poder explicarle a la gente esa transición? En ese momento usted, pues, como profesor y activista, era que estaba haciendo esas denuncias o esa oposición, llamémoslo de esa manera. Sí, así es. Yo por allá en el año 2016 tenía un blog y hacía unas investigaciones paralelo con mi trabajo como profesor en la universidad y encontré algo que es simplemente la prueba reina de que Peñalosa es un vendedor de buses. Peñalosa, durante todos los años que estuvo dirigiendo esa ONG allá en Nueva York, dedicada a mostrar el sistema BRT, el sistema Transmilenio, como la solución última en temas de movilidad para el mundo en desarrollo, recibió un beneficio económico. Recibió un beneficio económico que, en mi opinión, lo inhabilitaba para tomar las decisiones en cuanto a las políticas de transporte de Bogotá una vez fue elegido alcalde. Él debió haberse declarado impedido y debió haber sido un alcalde ad hoc el que tomara ese tipo de decisiones, porque claramente tenía un interés particular, un interés directo, un interés inmediato, un interés tanto económico como moral. Entonces, esa es de fondo la explicación para que Peñalosa haga cosas que son antitécnicas, absurdas, ridículas y que en cualquier lugar del mundo pues no serían viables. El problema es que Colombia tiene una debilidad institucional, tanto en algunos sectores de la academia, de la comunicación, de la política y, por supuesto, ni más faltaba el Consejo que aprueba todo lo que digan, como ha pasado con esta administración, que usted ve que la oposición, Centro Democrático, Cambio Radical, pues igual es más claudista que cualquiera del Partido Verde. Esa debilidad institucional le permitió a Peñalosa hacer lo que se le diera la gana, así fuera antitécnico, ilógico y absurdo. ¿Qué hizo? Efectivamente, como anota el concejal Manuel Sarmiento, él movió el dinero que estaba destinado a hacer una primera línea como se debe hacer, como lo dice la técnica, a hacer más troncales de Transmilenio. Eso con un argumento que a mí me parece absolutamente peregrino, y es el de las troncales alimentadoras. Eso es carreta, eso es mentira. Si usted va al Portal de las Américas a las 6:30 de la mañana, ahí tiene todos los pasajeros que necesita para llenar un tren cada 90 segundos con 2.000 personas y empezar a mover la gente. No se necesita una alimentación, porque además no lo son. No son subsidiarias del metro, son sucedáneas. Donde usted pone una nueva troncal de Transmilenio, y Claudia López, que pues yo no voté por ella, no le hice campaña a ella y todos sabíamos quién era Claudia López, ha firmado más troncales de Transmilenio. Esa señora se va a ir de la alcaldía firmando más troncales de Transmilenio que cualquier otro alcalde en la historia de Bogotá. Donde usted pasa una troncal de Transmilenio, destruye para siempre, o por lo menos en el futuro cercano, la posibilidad de que haya un modo férreo. El problema, Fernando, y en esto quiero ser enfático, no es que sea por arriba o sea por abajo. Eso es un error que cometió el candidato de Petro en el 2019, de sobresimplificar la discusión. Sin duda alguna, es mucho mejor que un metro vaya por abajo, por obvias razones, porque libera espacio en la superficie, porque su construcción es mucho menos traumática para la ciudad que cuando usted está enterrando pilonas cada 45 metros, en fin. Pero el problema último no es solamente que sea por arriba o por abajo. El problema es que sea realmente la primera línea de una red metro, que esa inversión gigantesca que va a ser el distrito y la nación, porque el 70% de estos recursos los pone la nación, es decir, se lo quitamos a las necesidades de todo el resto del país, que esa gigantesca inversión efectivamente sirva para consolidar la primera línea de una red que eventualmente en 50, 60 años, 40 años, lo que sea, debería abarcar toda la ciudad. Entonces, no es un problema menor, porque muchas veces se zanja la discusión, y la misma Claudia López la zanja así, diciendo, bueno, lo importante es hacer algo, lo importante es empezar. No, si usted tira a la basura 5.000 millones de dólares haciendo un juguetito alimentador de Transmilenio, pues va a perder la oportunidad efectivamente de que el corredor
por donde es más costo eficiente hacer el metro, se haga bien. Y después va a haber todas las excusas del mundo para no hacerlo en los demás corredores. Si ha sido toda una pesadilla hacerlo cuando usted tiene una demanda de 70.000 pasajeros por hora por sentido, incluso más en ese corredor, ahora imagínense cuándo vamos a conseguir los recursos para hacerlo en unos corredores de menor demanda. Volverán los señores vendedores de buses, los señores del Grupo Sur de los Andes, los señores amigos de Peñalosa, los señores amigos de Claudia López, a decir que es mejor hacer Transmilenio porque es más barato y hace casi lo mismo que un metro. Bueno, ahí entramos a un tema del que Manuel estaba hablando ahorita, que es el concepto de Transmilenio, primero como alimentador del que hablaba Carlos, pero luego finalmente cómo el metro termina siendo una especie de alimentador de Transmilenio. Yo creo que para las personas que todavía no se han apropiado del concepto, del proyecto, de lo que va a pasar, pues es claro que quienes vienen desde Bosa hasta la 72 en metro elevado, pues van a hacer el trayecto sin problema. Pero en la 72 la gente tendrá que bajarse para seguir al norte y tendrán que hacer transbordo para ir a la autopista norte, a la 80, a la Suba, para donde quieran ir. Y en la Ortúa, la gente que quiera usar el metro pues tiene que venir de Usme o del Tunal y bajarse en la Ortúa, subirse en el metro y volverse a bajar en la 72. Ahí tenemos un problema grande de operación y de calidad del servicio, ¿cierto? Entonces creo que ahí es donde empieza a conectarse la idea de el metro es un alimentador de Transmilenio. Sí, pero una cosa que es bien importante, usted dice que la gente que viene desde Bosa puede utilizar el metro sin problema. No, eso tampoco es así, porque las estaciones están demasiado lejos unas de otras y eso lo hace Peñalosa con toda la intención de no restarle pasajeros. Yo vuelvo a tratar de hacer este dibujo con mis palabras. Cada estación de Transmilenio, cada estación del metro elevado es una torre Colpatria acostada y levantada a 13 metros, con unos centros comerciales que dicen ellos van a montar al lado y lado. Después usted tiene el puente de 25 kilómetros, ¿cierto? Eso es una cosa poderosa. Y debajo tiene una super troncal de Transmilenio que esa sí está a la distancia correcta. La estación de Transmilenio está cada 800 metros, en algunos casos incluso menos. Mientras que la estación de metro está cada 1,5 kilómetros, en algunos casos incluso cerca de 2 kilómetros. Entonces, a muchas personas no les va a servir el metro. Si usted va, por ejemplo, para la 53 con Caracas, no le sirve el metro, porque o se baja en la estación que está en la 42 o se baja en la estación que está en la 63. Está demasiado lejos del punto al que va. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que mucha gente va a decidir utilizar Transmilenio en lugar del metro. O sea, lo ideal para que funcione un transporte masivo como columna vertebral de la movilidad es que la gente no tenga que hacer transbordos, sería lo ideal, y que se monte en una estación y su destino final pueda llegar bajándose en la estación del mismo transporte vacío. En este caso, miren lo absurdo de la primera línea del metro. La primera línea del metro va por encima de una troncal de Transmilenio. O sea, son dos redes de transporte masivo compitiendo entre sí. Si el metro elevado tuviera las características de ser un metro robusto como eje vertical de la movilidad, le quita a todos los pasajeros a Transmilenio, o buena parte de los pasajeros se lo quita a Transmilenio. Entonces, para evitar eso, como señalaba el concejal Carrillo, como se diseñó sin cumplir con los estándares a nivel mundial de cómo debe diseñarse una línea de metro precisamente para evitar ese tipo de transbordo. El transbordo, aunque en muchas ocasiones es inevitable, las líneas de metro se deben diseñar para que la gente no tenga que tener transbordos. Y lo explicó Peñalosa en una entrevista en El Tiempo en el año 2017. Cuando le pregunté al periodista, bueno, ¿y cómo va a funcionar que la gente se sube en Bosa y para llegar a la Caracas, qué va a hacer? Entonces Peñalosa dijo, mire, sencillo, la gente se sube en el portal en Bosa, coge Transmilenio por toda la avenida 1 de Mayo, llega a la Caracas y en la Caracas se baja y ahí mismo le queda la estación de Transmilenio, coge Transmilenio y así llega a su destino final. Esa es la concepción, pero no solamente está demostrado por lo que dice Peñalosa, está demostrado por los números. En el modelo de demanda que se hizo sobre el metro elevado,
se calculó en una hora pico cuánta gente se bajaría de Transmilenio para subirse al metro y cuánta gente se bajaría del metro para subirse a Transmilenio. Lo lógico que es que más gente se suba de Transmilenio para subirse al metro, Transmilenio alimentando metro, y no que más gente se baje del metro para subirse a Transmilenio. Entonces le doy una cifra, calle 63, estación de la calle 63. En una hora pico, cada segundo se proyecta en el modelo de demanda que de metro se bajarían 500 personas del metro para subirse a Transmilenio, 500. Y en cambio, solamente habría 91 personas que se bajarían de Transmilenio para subirse al metro. Entonces es un absurdo, pero no solamente es la calle 63, calle 72, que usted ahora la señalaba. El modelo de demanda señala que en una hora pico, en promedio, 2.143 personas se bajarían del metro para subirse al Transmilenio y solo 1.937 se bajarían de Transmilenio para subirse al metro. O sea, que la cifra es lo que señala es que va a haber más gente que se baje del metro para subirse a Transmilenio y no al revés, cuando debería ser absolutamente al revés. Y eso lo hacen por el diseño y es parte de la discusión de qué es lo que está planteando el presidente actualmente. Porque si el presidente actualmente solamente está planteando enterrar ese tramo de la Caracas, no cambiaría esa concepción del metro que se está planteando. Porque en el tramo de la Caracas, como está diseñado el metro elevado, solo hay 6 estaciones. Y entre cada estación hay un promedio de 1.67 kilómetros. El estándar mundial es que lo recomendable es que entre cada estación haya una distancia de tan solo 1 kilómetro. Aquí hay 1.67. Entonces, si lo que está planteando hacer el presidente Petro es simplemente enterrar ese tramo, pero dejando las mismas 6 estaciones, pues estaría haciendo lo mismo, solo que ahora la gente no se bajaría del metro para subirse a Transmilenio, sino lo que hace es que se baje de una estación del metro cerrada para subirse a Transmilenio. Sería el único cambio en cuanto a la concepción del proyecto. Claro. Ahí surge una pregunta que yo creo que es importante para todas las personas que nos están viendo, y es los argumentos que se presentan. Es un tema que a mí me gusta y me apasiona un montón, y entonces yo los oigo y uno dice, pucha, es que hay sentido en lo que se está planteando. Políticamente y técnicamente, ¿qué fue lo que pasó para que finalmente se impusiera la decisión de tener ese metro elevado en esas condiciones? ¿Por qué? Porque hay un elemento que estaba en el estudio de Sistra que, digamos, a todas luces a mí me parecía absolutamente loco lo que estaban planteando, y es que con la plata que el gobierno nacional iba a dar como contraparte más lo que Bogotá tenía, digamos que vamos a hacer el metro elevado de Peñalosa. El metro elevado de Peñalosa venía desde Bosa hasta la 127, ¿sí? Pero dentro de los análisis que ellos decidieron, ellos prefirieron recortarlo en la calle 72 para tener una plata y meter un par de troncales más de... Más la que va por debajo del Transmilenio, que más la que cuesta un infierno de dinero. Que en buena medida es como el mejor camino que encontró Peñalosa para reconstruir las losas de Transmilenio. Para volver a hacer la ¿cierto? troncal de la Caracas nuevamente. Hay varias cosas ahí, Fernando. Lo primero es que aquí hay una responsabilidad directa del Consejo de Bogotá. Ese consejo, pues en el que yo no estuve, estuvo el concejal Manuel Sarmiento, fue un consejo cómplice con Peñalosa que le permitió hacer eso. Son tan descarados que en el primer año le dan unas vigencias futuras para un metro elevado con los estudios de un metro subterráneo, cosa que se les cayó, después tuvieron que volver a llevarlas. Ahí hay una complicidad política, pero además Peñalosa rompe la ley. Perdón un segundo, pero ahí me parece que es importante hacer un paréntesis en ese grupo, porque en ese consejo también hubo unas voces muy pocas, que votamos en contra. Que estuvieron en contra de eso, sí, que obviamente no era la mayoría, y la mayoría fue la que permitió que se hicieran todas esas cosas, pero claramente ahí estuvieron Manuel, estuvo Juan Carlos Flores, Celio Nieves, que también estuvo en esa pelea. Yo creo que, de acuerdo, mayoritariamente... Pero el consejo como órgano de acuerdo, fue cómplice, pero cómplice de frente. Pero además Peñalosa no tiene ningún problema en romper la ley. El gobierno de Gustavo Petro firmó un convenio interadministrativo con la Financiera de Desarrollo Nacional. Tengo entendido, esto yo no lo puedo probar porque pues, eso lo podría decir el presidente, por orden de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos dice, no, esta estructuración me la hacen con la Financiera de Desarrollo Nacional. La entonces muy joven Financiera de Desarrollo Nacional. Y nadie en Bogotá sabe qué carajos es la Financiera de Desarrollo Nacional. Usted, si quiere, salga a la calle y pregunte, ¿usted sabe qué es la Financiera de Desarrollo Nacional? No, eso es un banco, eso es una financiera que no hace estudios de ingeniería ni nada por el estilo. Y que en ese momento, además, estaba recién estrenada. Y lo que hace Peñalosa cuando llega, con su amigote Clemente del Valle,
director entonces de la Financiera de Desarrollo Nacional, es modificar el objeto del convenio 1880. Ese convenio que firma la administración de Gustavo Petro, que sí llegó, y esto pues a todo señor, todo honor, Gustavo Petro llevó el avance de ese proyecto más al punto más adelantado que lo ha llevado un gobierno en tiempos recientes. Ha habido unos proyectos más adelantados como el que hubo en el gobierno de Samper, que en ese momento no era la alcaldía quien lo promovía, sino el gobierno nacional. El proyecto del metro de Samper, habría que decirle así, tuvo COMPES y tuvo CONFIS, porque tenía toda la voluntad del gobierno nacional. Y en ese momento fue el profe Antanas Mocus, que tanto nos enseñó, el que se negó a hacerlo, y luego Peñalosa el que termina de enterrarlo. Pero en tiempos recientes, Petro sí llegó a un estado de desarrollo muy importante de ese proyecto. Lo que mencionaba al comienzo del programa el concejal Manuel acerca de ese tiempo que se demoró en contratar esos estudios, eso es absolutamente cierto. Eso es irrebatible. Ahora, yo no estuve en esa administración, yo no hice parte de esa administración, pero lo que dicen las personas que hicieron parte de esa administración, ya que estamos con el retrovisor, es que la razón por la que se demoró todo ese tiempo fue porque estaban tratando de que eso no quedara en manos del carrusel de la contratación del doctor Samuel Moreno, que pues fue alcalde de entonces el Polo Democrático. Okay. Eso es lo que dicen ellos. Yo no estuve en esa administración, no puedo decir si es verdad o mentira, pero lo cierto es que cuando se firma ese convenio 1880, ese convenio se firma para hacer la estructuración financiera y jurídica de un proyecto que sí estaba listo para licitar, que en su momento tenía un estado de desarrollo mucho más avanzado que el proyecto con el que Peñalosa efectivamente licitó. Pero el papel de la Financiera de Desarrollo Nacional es modificar eso y empezar a hacer unos nuevos estudios. Primero contrata el estudio de alternativas con las canastas esas que dicen las tonterías esas de que es que está atravesado el río Arzobispo, entonces que no se puede, que es un montón de ridiculeces. Es para darle la razón a Peñalosa y permitirle hacer algo que es antitécnico y además absurdo. Manuel. Una explicación sobre eso. Bueno, y también digamos como frente a lo que le dijeron las personas que estaban en ese momento en la administración de Petro, el concejal Carrillo. No puede ser así, esa es la razón, porque durante la administración de Samuel Moreno se adelantó el proceso de selección del contratista que haría el estudio de ingeniería básica y se seleccionó. O sea, se dijo, esta es la mejor propuesta, que finalmente fue un consorcio que se llamó CL1. Solo que no se alcanzó a firmar el contrato en el 2011 y llega en enero de 2012. Si fuera porque tenían miedo del carrusel de la contratación, pues hubieran echado para atrás ese proceso y escogió otra firma distinta a CL1, terminando contratando con la misma, con CL1. O sea, lo que hicieron fue demorarse en buena parte porque, repito, es que Petro le intentó quitar 800.000 millones de pesos al metro subterráneo para ponerle en un tranvía por la séptima. Creo que eso es una prueba reina al respecto. Pero voy también como a las razones técnicas y políticas. La razón, Santos, como presidente en su momento sale Petro, ¿cierto? Petro había hecho un acuerdo con él para apoyarlo en su reelección presidencial desde la primera vuelta y a cambio, o buena parte del apoyo a cambio también era el apoyo de Santos para el metro subterráneo de Petro. Finalmente Santos pues le hace conejo llega Peñalosa, pero Santos tenía la intención política de que fuera el presidente que dejara por lo menos todo listo para decir yo como presidente dejé la plata para el metro de Bogotá, que es de las cosas que dice después de que termina su presidencia. Entonces le servía cualquier metro, o sea, para esa concepción politiquera de los proyectos, pues tráigame cualquier cosa y yo lo voy firmando y le alcahueteo todo lo que usted quiera cambiar. Peñalosa, ¿qué necesitaba? Necesitaba hacer un metro como como el que hemos explicado, un metro pequeño, no tan costoso, para sacar más plata para las troncales de Transmilenio, y eso se juntan esas dos variables políticas y comienzan a hacer toda una cosa antitécnica. ¿Qué es lo que pasa? Y explico un poco más lo que plantea el concejal Carrillo de la Financiera. Cuando una administración va a contratar un estudio para hacer un proyecto como estos, hay una cosa que se llama la Ley 80. Y la Ley 80 dice cómo debe contratarse ese estudio con el propósito de que el estudio que se haga no dependa de lo que quiera hacer la administración de turno, sino que depende de fundamentos técnicos.
Sin embargo, lo que hizo Peñalosa fue, apoyándose en ese convenio que había firmado Petro durante su gobierno con la Financiera de Desarrollo Nacional, le dijo a la Financiera de Desarrollo Nacional, usted contrate los estudios. Y resulta que la Financiera de Desarrollo Nacional no se le aplica la Ley 80, que establece todo un procedimiento riguroso para escoger al mejor consultor de todos, ¿no? La Financiera de Desarrollo Nacional puede contratar como se le dé la gana. Y entonces hicieron todo el proceso de selección de quién iba a hacer esos estudios, teniendo reglas absurdas. Por ejemplo, el mayor puntaje para definir quién se quedaba con esos estudios era la entrevista que hacía el señor gerente de la empresa Metro con un grupo de los de Financiera, y el que sacara mejor en la entrevista era el que ganaba. Entonces, por supuesto, si al gerente le interesa que el estudio diga que el elevado es mejor que el subterráneo por cualquier cosa, pues va a contratar a quienes le van a decir eso. Y finalmente eso fue lo que hicieron. Es más, esto lo decía Juan Carlos Flores bastante en los debates. En diciembre del año 2015, cuando es ya elegido como alcalde electo, le hace María Isabel Rueda una entrevista en El Tiempo a Peñalosa, nunca se me va a olvidar. Y entonces Peñalosa dice, entonces María Isabel dice, ¿y cómo va a ser su metro? Y Peñalosa dice, no, mire, es elevado, arranca por Bosa, ¿cierto? Va por toda la avenida 1 de Mayo y después se va por la Caracas. Entonces María Isabel Rueda le dice, por la Caracas, todos los estudios decían que por la 13. Sí, y por encima de Transmilenio, sí, María Isabel, va por encima de la Caracas de Transmilenio y no sé qué y no sé qué. Pues finalmente eso que planteó Peñalosa en una entrevista cuando no había ningún estudio fue lo que le recomendó Sistra un año después en la firma que le escogió a dedo. Es una cosa supremamente antitécnica. Yo escojo a dedo. Se repite en esta administración. Y se está de acuerdo también. Exactamente. Entonces, yo escojo a dedo un consultor que posa pues muy independiente, muy técnico, para que me diga lo que yo quiero que me diga. ¿Y cómo lo hacen? Violándose o pasándose por encima del régimen de contratación de Ley 80, que esa no les permite escoger al contratista de acuerdo a cómo le vaya en una entrevista, sino su experiencia, su propuesta, bla, bla, bla. Hicieron además en esa modificación, hacen una invitación directa. Entonces, en lugar de abrir un concurso de méritos, hacen una invitación directa a sabiendas de que varios de esos invitados, entonces ellos salen en los medios y dicen, aquí en Canal Capital decía el señor gerente del metro todo el tiempo que en realidad es un desarrollador inmobiliario, sale el señor gerente del metro a decir, es que invitamos a las 11 firmas más importantes del mundo. Claro, pero ellos sabían que las condiciones no daban para que todos se presentaran. Solamente terminan presentándose 3, hay un empate entre CENER y Sistra y lo decide esa entrevista con los amigotes de Peñalosa, puerta cerrada. Porque esa es otra variable que no hemos hablado, es ¿cuál es la oportunidad de negocios que da el metro elevado? Toda la oportunidad de negocios de la especulación inmobiliaria y los proyectos inmobiliarios alrededor de las estaciones del metro elevado. Y a lo largo de todo, el corredor. Claro, eso lo explicó incluso una persona cercana a Peñalosa como el exalcalde Jaime Castro en una columna en El Tiempo. Eso fue como en el 2015. Dice, la única razón por la que creo que estará haciendo este cambio es por toda la oportunidad de negocios inmobiliarios alrededor de la línea elevada. Porque usted tiene que expropiar, le queda entonces una tierra ahí sola para poder edificar. Bueno, y así está contemplado en el proyecto, cómo todo eso se le va a entregar a grandes especuladores, contratistas para armar todo un negocio alrededor de la línea elevada. Pero además uno lo ve ya hoy en la demolición de los predios. Eso claro, es que ahí está de papayita. En el momento en el que uno ve el predio demolido, le permite a uno entender la dimensión de lo que quiere hacerse alrededor de esa construcción. Para que la gente lo entienda, o sea, imagínense usted ser un constructor y el interés que tiene el constructor de conseguirse un lote vacío en el centro de la ciudad, lo que llaman el centro ampliado, pues ese lote es un negocio grandísimo. Y entonces lo que va a hacer es que la misma empresa Metro le está demoliendo todos los lotes y le van a quedar un jurgo de lotes para usted desarrollar, pues el negocio es gigantesco. Y si usted compró antes, porque entonces como anuncian el proyecto y entonces obviamente estos pues son unos linces de este negocio y dicen, pues va a pasar por aquí la línea elevada y aquí va a haber estación, yo compro aquí al lado que esto lo compro a 100 y después eso se me valoriza a 500. Claro. Pero además siempre hay que tener en cuenta que ahí hay personas, me parece importante tocar ese tema. Claudia López llegó desde el día 1 a ser la demoledora, la expropiadora. O sea, esa señora sí que ha expulsado gente. Entonces llegan, compran edificios enteros. Es que esto es una barbaridad. En la Caracas con 40 y pico compran edificios completos construidos en la década de los 90, personas que todavía ni siquiera habían acabado de pagar esos apartamentos y les dan 120, 130 millones de pesos y chao, váyase. Y si no, aquí le tenemos al pool de abogados de la alcaldía que los va a expropiar. Eso es una cosa, pues en mi opinión, absolutamente baja. Aquí no ha habido una política verdadera de moradores. Aquí es saquemos, expropiemos para que después lleguen, sí, estos amigotes de Andrés Escobar
a hacer unos proyectos de desarrollo inmobiliario de 10, 15 millones de pesos el metro cuadrado, lo que sea que vaya a costar cuando lo vendan. Okay. Andrés Escobar fue el gerente del metro durante Peñalosa. Y antes fue gerente de una constructora de Sarmiento Angulo. De Claudia fue el gerente de una de las empresas constructoras del grupo de Sarmiento Angulo. Así es. Y también fue de Virgilio gerente de la empresa de renovación Virgilio Barco. De la empresa de renovación Virgilio Y Barco. también fue gerente de Metrovivienda, que era la única experiencia con metros que tenía. Y también fue el secretario de planeación de Jaime Castro cuando le entregaron a la familia Peñalosa la autorización para hacer la zona franca de Fontibón. Qué cosa, casualidades. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre la idea del metro subterráneo para Bogotá. Bien, volvemos aquí. Estamos conversando con los concejales Manuel Sarmiento y Carlos Carrillo sobre esta polémica, este debate que se abrió nuevamente de si el metro en Bogotá debía hacerse subterráneo o elevado. Bien, ya estuvimos conversando sobre qué fue lo que pasó en ese momento, por qué se tomó la decisión de cambiar del metro subterráneo que venía adelantando desde la administración de Samuel Moreno, durante la administración de Gustavo Petro y lo que pasa durante Peñalosa. Claramente se contrató, se adjudicó. Hay un consorcio chino que está trabajando, que tiene unas obras en el patio taller, que está construyendo un paso a desnivel ahí en la 72. Hay un montón de predios que ya se compraron. Hay un montón de predios que ya se compraron, hay un traslado de redes que se viene adelantando también desde la administración anterior. Se supone que estamos a unos 8 meses, un año de que entreguen ya los estudios finales. Como 6 meses. Ok, 6 meses para que entreguen cómo se va a construir. Después de 7 años, ¿no? Claro, pero se supone que ya ahí está la información para hacerlo. La pregunta más berraca que hoy le da vueltas a todo el mundo en Bogotá es: si ya tenemos eso, ¿por qué vamos a frenar en seco y vamos a hacer con ese proyecto de metro elevado lo mismo que se le hizo al metro subterráneo, pero con un nivel de avance hoy mayor? ¿Sí? Porque la sensación es que pues ya están, pues ya tenemos, como le decíamos en la introducción, hasta un vagón pedagógico. Sí, un vagón con vidrios de azúcar y botones de gomita. Ya hay uno pedagógico, ¿cierto? Sí. La pregunta que se hace la gente hoy es, más allá de lo político, de lo ideológico, incluso de lo técnico, es ¿por qué hacerlo? ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos que debería tener el gobierno nacional y el gobierno distrital para poder contemplar esta alternativa? Manuel. Yo creo que los argumentos es lo que hemos explicado a lo largo de este programa, y es que ese no es el metro que necesita Bogotá, el metro elevado no es el que necesita Bogotá. No solo por ser elevado, aunque la Caracas es un absurdo que sea elevada, porque es una vía estrecha, angosta, y es un absurdo meter un viaducto de más de 6 kilómetros por la Caracas, pero además porque la concepción ahí, sobre todo en la Caracas, es que termina siendo un metro alimentador de Transmilenio, y es algo que no va a contribuir de manera sustancial a mejorar la movilidad y a que por fin la gente pueda ejercer y gozar de un derecho fundamental, que es el derecho al transporte digno. Entonces, frente a los traumatismos que genera muchos traumatismos, por supuesto que es mejor, incluso más tiempo, puedes alargar el tiempo de la construcción y lograr que ese metro de verdad sea un sistema robusto. Lo que implica, Fernando, algo que señalaba antes, y es no solamente es el lío de subterranizar la línea, es el lío de cambiar la concepción de esa línea, incluido, por ejemplo, la necesidad de construir más estaciones sobre el tramo de la Caracas. Okay. Dejando esto claro, entonces, yo que creo que lo que está haciendo Petro es de bastante demagogia o de ignorancia. Y yo creo que un presidente pues está muy bien asesorado para plantear de manera ignorante un tema como estos. Porque la viabilidad de hacer ese cambio es cero. Incluso desde el punto de vista legal sería un prevaricato. Porque resulta que para modificar usted un contrato estatal, este es un contrato... ¿Qué es prevaricato? Prevaricato es violar la ley. Es un delito, es un delito. Cuando uno viola la ley de manera absurda, incurre en un delito. Cuando un funcionario, incluso el presidente, lo hace. ¿Por qué? Porque resulta, Fernando y Carlos y audiencia, que para usted modificar un contrato
tiene que cumplir una serie de requisitos legales. No puede decir, no, modifico el contrato y listo. Y tanto la ley como el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha señalado con mucha claridad y precisión que para modificar un contrato se deben cumplir por lo menos 2 requisitos. El primero es que no se puede transformar el objeto del contrato, o sea, la obra que se contractó no se puede transformar sustancialmente. Distinto a lo de Peñalosa, porque con Peñalosa no había todavía contrato firmado de obra. Este ya es un contrato donde incluye la obra. Entonces usted no lo puede transformar de manera sustancial, y pasar del metro elevado al subterráneo es transformarlo sustancialmente. ¿Por qué? No es un capricho incluso de la ley que tenga este requisito, porque resulta que en el proceso de selección del contratista ganó la mejor propuesta para hacer en este caso el metro elevado y perdió el del otro. Pero si se cambia ese tramo metro subterráneo, el otro puede decir, el que perdió puede decir, oiga, si hubiera sido así la propuesta inicial, yo tenía una mejor propuesta para hacer el metro subterráneo. Entonces, para mantener, digamos, incluso evitar cosas de corrupción, porque muchas de las cosas de corrupción se hacen modificando el objeto de un contrato, la ley ha dicho, no se puede transformar sustancialmente el objeto de un contrato, por estas y otras razones. Y la ley también señala otra limitación para modificar un contrato estatal, y es que la modificación no puede generar un costo adicional por el 50%, mayor al 50% del valor del contrato. Y aquí estamos hablando de una modificación grande, ¿cierto? Que es subterranizar más o menos 5 o 6 kilómetros de metro con el cambio de estaciones, etcétera. Y eso puede superar fácilmente los 6 billones de pesos. Y si incluso el gerente del metro está hablando de 5.5, pero bueno, incluso bajo esa cifra termina sobrepasando ese límite legal. Entonces, desde el punto de vista jurídico es un absurdo. ¿Cuál es la única solución? En serio, pues la demanda que tenemos ante el Consejo de Estado en contra del proyecto porque creemos que se cometieron muchas ilegalidades, o la otra, el único acuerdo... apoyó Claudia López. Y después retiró su firma cuando se posesionó. Pero esa sería la única, digamos, viabilidad. O la otra es que el consorcio chino diga, terminamos de manera voluntaria el contrato. Yo no creo que el consorcio... es más difícil. Y después toca hacer todo un proceso nuevo de selección. Entonces, y esa yo creo que no la veo muy viable. Pero modificar el contrato con el mismo consorcio, jurídicamente es un imposible. Pero financieramente es un imposible porque resulta, Fernando, Carlos y audiencia, que los costos financieros del metro elevado se hicieron de acuerdo con las tasas de interés del año 2018, que eran tasas más bajas. Después que pasó la pandemia, crisis, guerra en Ucrania, y hoy las tasas son el doble, el triple de lo que estábamos antes, entonces los costos financieros se dispararon. Entonces, desde el punto de vista financiero también se vuelve imposible, pero eso hace que jurídicamente también se vuelva inviable, porque los costos tan altos va a superar el monto que tiene fijada la ley como máximo. Aquí es muy difícil concederle algo a un rival político. Eso es muy difícil. A los políticos nos cuesta mucho. O sea, por ejemplo, si un día hubiera llegado Peñalosa, que es una persona a quien yo considero lo peor que existe en la política, y dice, voy a hacer un metro subterráneo, no sé qué, para mí políticamente seguramente sería difícil concederle a Peñalosa que vaya a hacer algo bien. Eso es difícil, eso cuesta. Y yo siento un poco que eso es lo que está pasando aquí con el presidente Petro, porque pues ustedes son oposición, ustedes están en contra de absolutamente todo lo que diga Petro o intente hacer, y entonces están así como que no lo logre, porque ahí sí, pues el país le va a hacer estampitas. Pero aquí hay una cosa, las cosas como se hacen, se deshacen. Cuando Petro llegó, el señor en la alcaldía de Samuel Moreno, habían dejado contratado el Transmilenio ligero de la séptima, y lo desarmaron, y no se hizo. Claudia López encontró la licitación del Transmilenio de la séptima prácticamente lista para adjudicar y la desarmó. Lo que pasa es que ella armó otro Transmilenio con unos árboles más, pero es otro Transmilenio, pero lo desarmó. ¿Y Claudia López está en la cárcel? No. ¿Y pagó la ciudad multas multimillonarias? No. Entonces, aquí lo que ha habido, y en esto hay mucho secretismo, yo lo único que sé es lo que los medios han dicho, es que hay unas reuniones de altísimo nivel del presidente de la República con el consorcio y con el gobierno chino. Y aquí es muy importante que sea el gobierno chino el que está ahí metido. Si esto lo hubiéramos firmado con un consorcio danés o con un consorcio alemán, aquí no habría nada que hacer. Las decisiones en la China pues se toman de otra forma. Las decisiones las puede tomar unilateralmente el gobierno. Allá no hay un programa de opinión así como el suyo que se llame Planeta Pekín. No, eso no existe allá. Entonces, si el gobierno chino toma la decisión
De modificar eso, podría llegarse al mutuo acuerdo, que es una posibilidad para que un contrato se modifique. Eso es interesante. Eso se puede ese hacer. planteamiento. Ahora, pero permítame decirle un par de cosas más específicamente sobre eso. ¿Cuánto cuesta de esos 15 punto algo billones de pesos la reconstrucción total del Transmilenio por la Caracas? Eso cuesta un infierno de dinero. Son 5, según las proyecciones de Sistra. Eso cuesta 5 Que le billones quitan de al pesos. metro. Sí, que son del Sí. metro. Entonces, si lo que hacemos es soterrar el metro, no hay por qué volver a intervenir la Caracas. Eso no se toca. Y todos esos billones de pesos que se van en la reconstrucción de la Caracas se pueden ir en lo que se debe ir, que es efectivamente mover personas en unos trenes por debajo de la tierra. Pero una cosa más, es que esto es medio metro. Esto es medio metro. Y el Consejo le acaba de aprobar a Claudia López 35 billones de pesos para que haga el otro medio metro. Porque ella dice, no es capaz, no tiene la entereza, no tiene la gallardía de decir lo mismo que decía en campaña. Voy a completar el medio metro de Peñalosa. No, ella va a hacer la línea 2 y es subterránea, mi hermano, porque esta sí es buena, cuando está haciendo exactamente lo mismo. Financiera de Desarrollo Nacional, así como pasó con la entrevista de María Isabel Rueda. En campaña, aquí en estas cámaras, probablemente Claudia cogió una servilleta, un marcador y decía, el medio metro de Peñalosa llega hasta aquí. Yo no voy a hacer Transmilenio por la séptima, no voy a hacer Transmilenio por la 68, no voy a hacer Transmilenio por la 13. Esa platica la vamos a meter en llevar el medio metro de Peñalosa hasta Suba y Engativá, y lo dibujaba así en una servilleta. Y la Financiera de Desarrollo está haciendo lo mismo. Todo, sí, de acuerdo. No llega ni a Suba ni a Engativá porque volvemos a lo mismo. Las estaciones están demasiado lejos, es un proyecto nimio, es un proyecto ínfimo para lo que necesita Bogotá, pero hay 35 billones de pesos aprobados que si esto llega subterráneo hasta la 72, perfectamente lo que se podría hacer es contratar la extensión de la línea 1 para completarla. ¿Y por qué es tan importante? Para empezar, nos ahorramos un patio taller. Se está construyendo un patio taller con capacidad de 70 trenes y solamente van a comprar 30, mientras que los otros los piensan parquear con una tecnología absolutamente diferente en el otro lado de la ciudad, construyendo otro patio taller y teniendo absolutamente desintegradas las líneas. Si ese dinero de lo que Claudia López pomposamente llama segunda línea 2 se invierte en extender la línea 1, ahorraríamos significativos recursos, no solamente en el patio taller, sino en la flota de trenes que podría ponerse toda completa, sumado el medio metro de Claudia con el medio metro de Peñalosa, a hacer una primera línea realmente robusta y pues bueno, ahí estarían los recursos. Hay un tema para entrar en el siguiente punto, porque yo creo que esto es lo que nos va a conducir ya a la recta final del programa. Pero yo, por el volumen de pasajeros, por el trazado que hay, pues claramente en la Caracas debería ir subterráneo, pero no solo desde la Ortúa. Claro, ¿Cierto? Claro, Uno debería traer... que atraviese completamente, Lo que pasa es que aprovechar. Era el corredor natural del metro. Claro, era el corredor natural y yo Hasta la recupero toda esa 170, avenida, toda la Caracas. obvio, claro, maravilloso, por supuesto. Para la ciudad. Pero como no depende de mí, ¿cierto? Y arranca es en la Ortúa, hay una pregunta que estamos de acuerdo en lo del presidente de China, en el gobierno de China, y obviamente eso va a jugar un montón. Pero la parte de la reconstrucción de la Caracas, entonces, ¿qué va a pasar esa relación Transmilenio-metro con el metro subterráneo? Lo va a quebrar. Por eso. Depende. Si se hace bien, hace bien, pues podemos levantar ese Transmilenio de la Caracas y volver a sembrar los hurapanes y poner. Pero la gente tendría entonces que bajarse nuevamente en la Ortúa para subirse al metro, meterse al metro subterráneo. Como está concebido desde el operativo, claro, porque el metro no iría hasta Usme. Ahí tendría, pero digamos, pero los desarrollos ahí sí funcionaría Transmilenio, por lo menos en ese tramo, como alimentador del metro. Sí. Okay. Pero depende que se haga, o sea, estamos hablando de más estaciones, la subterránea y todo, pero entonces yo vuelvo e insisto o sea, lo que uno quiera hacer como administración, incluso lo mejor que se puede hacer como administración, tiene unas limitaciones legales. Y es claro, yo vuelvo e insisto que modificar el contrato del metro elevado para subterranizar el tramo de la Caracas o incluso para coger plata de lo que denomina la segunda línea y hacer el proyecto original de llevarlo hasta la 127, pues es una modificación del objeto de contrato absolutamente ilegal. Es otro contrato distinto. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Que creo que es una buena opción, además. ¿Qué tendrían que hacer?
terminar por mutuo acuerdo este contrato como hicieron en el caso del Transmilenio de la Séptima. Ahí se terminó, no se modificó, se terminó por mutuo acuerdo y arrancar otra vez. Pero aquí viene interesante el gobierno chino que planteaba el concejal Carrillo. Y ya venimos a análisis de geopolítica. Los gringos han estado muy molestos y les ha incomodado bastante que los chinos estén metiéndose tanto en América Latina, en proyectos de infraestructura, y uno de esos proyectos es el del metro de Bogotá. Es que los chinos le ganaron esa licitación a los gringos con plata de los gringos, porque la plata la va a prestar el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, bueno, no se la ganaron porque fue un único proponente. No, estuvo con dos, con un mexicano ahí. Pero el mexicano renunció antes. Pero al final quedó solo quedó uno. Pero le ganaron, o sea, se ganó pero la cosa. Ganaron. Sí. Entonces, a los gringos sí les puede interesar esa opción. O sea, de que se termine ese contrato y vuelva a haber un proceso de selección en donde ellos puedan competir ahí. Desde el punto de vista geopolítico les interesa. Entonces puede que por ahí será viable, pero entonces viene ya los intereses del gobierno chino. Ya el gobierno chino, teniendo un proyecto amarrado, como lo está planteando, de volverse y volver a competir con capital financiero de Estados Unidos, para ver quién se queda con ese contrato, puede que no le interese mucho. Por eso yo creo que cuando uno ve las declaraciones que salieron en prensa, porque esto pues sí ha sido por prensa, pero hubo una comisión tanto del Consejo del Congreso que se reunieron con el representante del consorcio chino en la empresa Metro, y el delegado dice, pues sí, pues vamos el 8 de enero a entregar un informe de cuánto costaría de más y todo, pero yo creo, más o menos entre líneas, dijo, yo creo que eso es inviable, y lo que nosotros es cumpliendo el contrato, porque también pesa un interés geopolítico, y es si China suelta ya lo que tiene, con el riesgo de que después se lo puedan ganar los gringos. Claro. Hay una pregunta, nos quedan muy poquitos minutos para poder cerrarlo. ¿Qué pasaría? El presidente Petro logra que pase todo esto y entonces se va a subterranizar el metro. Y a completar. ¿Qué pasa con todos esos predios que se han comprado hoy en la ciudad y que tenían una destinación específica de ser parte de esa estructura del metro elevado? Eso que pasó con los predios es una monstruosidad, porque fue un desplazamiento forzado. Es algo que, pues, por supuesto, la primera responsabilidad es de Peñalosa, pero quien desarrolló todo esto fue Claudia López. Además, aquí no puedo dejar de decir que en medio de la repartija burocrática, la persona que encargaron de la subgerencia de gestión predial fue la señora Barragán, esposa del hoy ministro del Interior, Alfonso Prada. Fíjense ustedes, redomado peñalosista, y lo pusieron ahí a manejar un negocio de 1.5 billones de pesos. Afirmación que además me costó una denuncia por injuria y calumnia del señor Prada, que todavía estoy esperando a que me obliguen a retractar. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esos predios? Pues bueno, esos predios ya fueron adquiridos. Yo creo que esos predios seguramente no se necesitarían en el caso de la tipología subterránea, porque pues, la demanda de gestión predial es mucho menor. Los dueños originales tendrían la primera opción de recompra, si eso no se utiliza para lo que se compró. Eso sin duda alguna, haya o no haya metro, pase lo que va a pasar en esos predios donde la gente fue expulsada es que habrá nuevos desarrollos inmobiliarios. Claro. Yo creo que una muy buena opción podría ser que esos proyectos los gestionara el distrito. Hay una cosa que repiten incesantemente los neoliberales, y es que el distrito es ineficiente y es incapaz de generar valor, y eso es mentira. Si el distrito utiliza esos predios para hacer sus propios desarrollos inmobiliarios, desde bien sea la empresa Metro, que ahora lo puede hacer, o incluso la misma empresa Transmilenio o la empresa de renovación urbana, para hacer proyectos ambiciosos, sí, con ánimo de lucro, pero con la dirección de la batuta estatal, yo creo que se podrían hacer unos muy buenos proyectos que mejorarían la calidad del espacio. Uno puede hacer... Nos queda un minuto. Sí, no, como en el mismo sentido, pero con una explicación concreta de que sí se puede, como en el estilo de Hong Kong, en donde la ciudad, lo que pasa es que ya la ciudad es dueña de todo el suelo, y el metro de Hong Kong lo que hace es hacer, no sé, centros comerciales, por ejemplo, pero ellos mismos arriendan, cobran el arriendo, los ingresos, etcétera. Entonces, en esos predios se podrían hacer este tipo de proyectos con el distrito y proyectos de vivienda de interés social. Bueno, distintas cosas, generar espacio público, equipamientos. No veo que haya ahí un detrimento patrimonial. Pero insisto que eso es absolutamente inviable, la modificación de ese Pero eso dependería de quién gane las elecciones, ¿no? Porque si vuelve a ganar Peñalosa, graves. Pues vamos a ver. Lo que es claro es que esto no está definido. Nos vemos el otro miércoles de 8 a 9 para seguir conversando sobre nuestra ciudad. Hablaremos sobre el metro elevado y estaremos aquí nuevamente en Planeta Bogotá
de Mesa Capital por Canal Capital para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias.